En este caso quiero hablarles es de la generalidad del proceso educativo y viéndolo un poquito más allá de todo lo que podemos movilizar a través de esta educación que realizamos a diario. Y agradezco infinitamente a la colega que se presentó hace un momento porque muestra de manera muy detallada todo lo que podemos hacer en educación, lo que se puede movilizar y lo que puede llegar a transformar en la vida de las personas. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar primero a qué nos enfrentamos. Y es que cuando hablamos de educación no hablamos solo del momento, de la persona que tenemos enfrente, sino de todo un fenómeno que en este caso voy a comentarles cómo uno puede llegar a contextualizarse para tener ese global en la cabeza y poder tener la oportunidad de transmitir esas múltiples posibilidades y sobre todo entender a qué nos enfrentamos. Entonces aquí me permito citar un estudio que se publicó en el 2022 de la FAO, que nos habla un poquito realmente cómo está la seguridad alimentaria en el mundo. Entonces ya la jefe nos decía hace un momento, las situaciones se enfrentan a un paciente que ya nos llega desnutrido, que ya tiene una situación de riesgo desfavorable, que les pregunta a ustedes en la intervención y bueno, yo no tengo posibilidades de ciertos alimentos por ciertas condiciones no solo clínicas, sino también socioeconómicas. Quizá la posibilidad de yo poder ingresar o tener alimentos copiosos en el día no es tan fácil para mí. Y ese es el tema o el panorama que tenemos. Entonces aquí nos habla de que a pesar de que las esperanzas del mundo, de que en la pandemia, cuando ya existió pues un control estable, iban a mejorar, lamentablemente el hambre en el mundo ha aumentado, ¿sí? Y lo que nos muestra este estudio es que de pasar de un promedio del 8,0% que estuvimos en el 2015, durante los periodos del 2019 al 2020 tuvimos un incremento del 9,3%, llegando finalmente a cifras del 9,8% de la población mundial. Uno diría, bueno, estamos llegando al 10%. Pero si esto lo trasladamos a millones de personas, las cifras son increíblemente desfavorables. Y es precisamente que el hambre afecta 278 millones de personas en el mundo. Y ojo, una cosa es hablar de no tener acceso y otra cosa es hablar de literal hambre, ¿sí? De no posibilidad de alimento de las personas. Se nos concentran mayormente en África, Asia y Suramérica, Latinoamérica y el Caribe. Somos el tercer continente o parte sectorizada del planeta en donde mayor concentración hay de hambre como tal. Entonces tenemos un reto in situ para todo el proceso de las necesidades metabólicas de pacientes. Entonces, 8,6% es en global para nuestra población latinoamericana, que volvemos y decimos, no solo es una perspectiva en porcentaje, sino en millones de personas que sufren esta situación. Y que, como les decía, ya hablar de hambre, pues definitivamente es hablar de una circunstancia demasiado preocupante. Entonces, de los 7.000 millones de personas que somos en el planeta, la proporción está distribuida, que sí, son 760 millones, si se le hacemos el zoom, vamos a encontrar cómo está esa proporción de hambre en el mundo. También nos habla un poco de esos 670 millones seguirían padeciendo hambre en el 2030, pero nos dice, bueno, van a seguir al 8% de esa población, pero se va a igualar a las cifras que llegamos a tener en el 2015. Pero ¿qué pasa? La población que tendremos en el 2030 no es el mismo número de personas que tuvimos en el 2015. Por lo tanto, el número de personas puede llegar a ascender hasta 78 millones de personas, más poblados, con más hambre y con menos posibilidades. El 40% de esta población afecta una inseguridad alimentaria moderada a grave, ¿cierto? Y recordemos todos los componentes de la seguridad alimentaria, que no solo es hablar de la cantidad o la calidad de alimentación que tienen las poblaciones, sino de los productos y de la capacidad constructiva que tenemos para ello. Entonces, por eso aquí habla un punto muy importante, que desde el 2019 teníamos el 9,3%, pero vamos a crecer al 11,7%, es decir, 207 millones más de personas con hambre y con afectación moderada grave de inseguridad alimentaria.
Finalmente, nos habla de que las mujeres tienen una mayor prevalencia de tener inseguridad alimentaria que los hombres. Entonces, desde la perspectiva de género, esto también abre una posibilidad muy importante de las necesidades que vamos a tener. Habla este estudio que, perdónenme, el 31.9% de mujeres en el mundo padecen de esta inseguridad en comparación a los hombres en un 27.6%. Esta es una gráfica de solo mostrar cómo en el 2005 teníamos más del 16% de población con hambre, vino en descenso por diferentes intervenciones y acciones que se generaron y después de la pandemia nuevamente vamos hacia arriba. Bueno. Y este que también me parece un dato muy relevante para darles muchas ideas de intervención educativa y es cómo la seguridad puede venir a afectarnos. Entonces, tenemos el bajo peso al nacer. Estamos en un momento crítico del número de niños y niñas que están naciendo con afectaciones no solo en la prematurez, sino a pesar de una gestación a término, están presentando bajo peso y muy relacionado con las deficiencias que tenemos en la nutrición de estas mujeres en gestación. La lactancia materna exclusiva, que como ven las cifras acá en verdecito, perdónenme que se me salta. Estas cifras en verde hemos mejorado en comparación a lo que estábamos en el 2012, mejoramos al 2020 en un 59.4%, pero sí, seguimos teniendo como en la mitad del camino la adherencia a la lactancia materna exclusiva, entendiendo que esta es quizá el alcance más cercano de un bebé para recibir nutrición de calidad en sus primeros 6 años de vida. Entonces, fortalecimiento completamente importante. El retraso de crecimiento, la emaciación, el sobrepeso, la anemia y la obesidad, que también es otro de los problemas de salud pública más significativos. Bueno, y entonces uno dice, ¿y de dónde proviene el reto para la educación en soporte nutricional? Pues ya aquí les dejo un panorama no tan alentador, pero que sí nos debe convocar a transformarnos en procesos educativos en salud efectivos. ¿Listo? Entonces, este proceso educativo efectivo debe tener varios elementos. Entonces, recordemos que la educación en salud es uno de los caminos por los que podemos fortalecer comportamientos, decisiones de las personas frente a sus hábitos alimenticios y por ende de las calidades nutricionales que podemos derivar para una mejor calidad de vida, ¿sí? Es decir, lo vemos a diario, si no, les invito a un centro comercial y párense 5 minutos en los comportamientos de las personas. ¿Cuántos están haciendo fila en la hamburguesería, la pizzería, ¿sí? El pollo frito? ¿Y cuántos están haciendo fila en el restaurante que tiene una oferta de nutrición más saludable o por lo menos de un componente adecuado para lo que queríamos buscar en esos espacios? Entonces vemos la fila gigantesca en la hamburguesería, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo digo, wow, toma de decisiones. ¿Realmente me estoy yendo por una perspectiva de cuidado de la salud o porque soy más place y me como una corral, ¿cierto? Queda más rico, quedo más satisfecha, estoy triste, entonces como mejor por este lado. Entonces, ¿cómo influyen las decisiones que yo tengo con la información? Y ahí entramos a un mundo maravilloso que se llama toma de decisiones informadas y es no juzgar ni tampoco señalar usted está haciendo fila en el corral. No, usted debe saber que el alto consumo de este tipo de alimentos copiosamente va a llevarlo a un estado nutricional deficiente, a un mayor riesgo cardiovascular y a una serie de cosas que definitivamente se volverán en un futuro pacientes tuyos o pacientes tuyos, ¿cierto? Entonces, las mujeres, bueno, otro dato importante que con relación a lo que les decía de género, y es que este mismo estudio mostró que las mujeres sin una educación formal son más vulnerables a la anemia de ellas y de sus hijos, al retraso del crecimiento y a la emaciación, que pueden llegar a generar causas severas dentro del comportamiento nutricional de estas personas. Entonces vemos una vez más que hablar con enfoque diferencial en género también nos abre una perspectiva de cómo podemos educar.
Entonces, ¿cuál es el camino a seguir entre la educación y el soporte nutricional? La más experta de este aspecto es en nuestra institución Verita y Marta. Ellas sin duda son las que ejecutan este proceso. Mi misión aquí con nuestro equipo es poder guiar y apoyar que los procesos sean constructivos y muy de la mano de lo que las ciencias de la educación nos pueden aportar, y es lo que les quiero contar el día de hoy. Entonces, vamos a hablar de un tema bien importante que sale desde Yakarta, desde todo el proceso de movilización de la OMS, y cómo empezar a concebir la educación como parte fundamental de nuestro actuar en salud. Y nos habla que alfabetizar en salud es motivar, dar capacidad a los individuos, dar habilidades cognitivas y sociales, y tenemos información que se pueda comprender, ¿cierto? Entonces, ahí vienen varios retos, y aquí es uno de estos temas, es que cuando yo quiero alfabetizar debo hablar de motivación y capacidad. No sé si ustedes han escuchado, en los últimos tiempos hablamos mucho de capacidades humanas, y es entender que no todos estamos hechos para lo mismo, y si no, pues no existirían tantas profesiones y tantos roles en el mundo, ¿cierto? Entonces, estas capacidades humanas son una pieza fundamental en entender quién es el que tengo enfrente de mí. ¿Qué motivación tiene? En este momento de esta explosión de pandemia en salud mental, estamos encontrando serias debilidades en las motivaciones de las personas. Pueden tener el tratamiento, el mejor médico, la mejor aseguradora, la mejor enfermera, todo a disposición, pero si sencillamente un vacío en su corazón no le permite conectar, desafortunadamente no habrá poder humano que logre transformar o dar un tratamiento efectivo o de adherencia. Entonces ahí hablamos en 3 aspectos claves que debemos tener en cuenta en cualquier proceso educativo, y ese se llama conocimiento. ¿Qué sé de lo que estoy viviendo? ¿Sí? ¿Cómo lo tengo aterrizado en mi vida? ¿Qué entiendo de esto? 2, ¿qué habilidad tengo para hacerlo? Y 3, ¿qué confianza tengo? ¿Sí? ¿Cómo me siento motivado? Sé que me tengo que colocar un medicamento inyectable o que me tengo que conectar a la nutrición, ¿cierto? A mi bolo. Pero, ¿qué tanto sé de eso? De lo que me está pasando ahí goteando, ¿qué es? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo debo hacer todo el procedimiento? Entonces ya nos explicabas muy bien, ven, no solo es mirar el estómago, cómo es en qué estado está mi sonda, cómo está de permeable, cómo se está manejando la higiene en sí del paciente, qué tan seguro me siento de salir a la calle y que de pronto alguien se dé cuenta que yo tengo un dispositivo como estos, tengo pareja y quisiera continuar mis relaciones sexuales y no sé qué tan fácil puede ser que yo lo haga en presencia de un dispositivo de esta manera. Y cuando yo resuelvo todos estos temas con los pacientes, logro a un ejercicio de confianza. Entonces, a ustedes creo que les habrá pasado muchas veces en la vida que los pacientes empiezan a hacer esa empatía y ese engagement con su enfermera o con su nutricionista y dicen, no, usted dígame dónde está y yo allá llego, porque han logrado desarrollar un ejercicio tan valioso que ningún indicador nos lo puede medir, pero que definitivamente hace ese valor agregado y adicional. Excúsame usar tanto tu intervención, pero sin duda ahí es donde empezamos a materializar cómo es que debe vivir este proceso. Y ahora bien, suma otro elemento importante, los estilos de vida, y por eso me atreví a hablar de seguridad alimentaria, y es qué calidades tiene esta persona para poder afrontar todo eso que se vino en un momento. Lo acabaron de diagnosticar de un cáncer, le dijeron, a partir de este momento vas a transformar en A, B, C, D, E, ¿cierto? Tu vida, y la persona queda abrumada. Hay una teoría específica desde los procesos de aprendizaje que habla cómo la ansiedad se genera por el exceso de incertidumbre. No conocer lo que me va a pasar puede aumentar la ansiedad, la negatividad y la no aceptación de un proceso de salud. Entre menos informemos a las personas, más resistentes van a ser al cambio. Y mi deber es informar y educar, pero la decisión, la autonomía de poder tomar las riendas de lo que va a afrontar en este ejercicio es del paciente. Entonces, nosotros somos facilitadores,
no quienes toman la decisión por ellos. Entonces, bajo estos estilos de vida, vamos a ver las condiciones personales de vida, y aquí se abre un capítulo que me gusta mucho que se llaman determinantes sociales y determinantes en salud. Y es que yo debo aterrizar a que, señor, le toca comprarse el Ensure sí o sí porque es lo que le corresponde. Pero señorita, ni para el bus, me vine caminando. Dice, wow, ahí es donde empieza la imaginación a funcionar. ¿Cómo trato de aportarle a este paciente? Y es esa la condensación de todos estos elementos que nos llevan a tener una información en salud para usarla con eficacia, ¿sí? ¿Cómo yo puedo entender al ser humano como ser humano para saber finalmente que yo logre llevarlo o bien sea al proceso de empoderamiento y decir, tienes todo con qué, vamos para adelante, ¿cierto? O como lo hemos acuñado directamente aquí en la fundación, que es un nuevo término de denominación para los pacientes que reciben educación, que es activación de pacientes. Ahora bien, también tenemos algo que se llama conducta orientadora hacia la salud, y es que la educación habla de comportamientos, habilidades que yo puedo llegar a generar en las personas para que pase de un comportamiento o una decisión A a una decisión B, o a un momento A a un momento B, ¿cierto? Y eso debe tener muchos de los elementos que ya les voy a hablar más adelante. Entonces es entender en primer lugar que aquí hablamos de personas, ¿cierto? Y cuando yo hablo de personas, hay una costumbre muy marcada en el sector salud, y no hablo solo de Colombia, en sí, en general, y es que la subordinación, ¿cierto? O sistemas patriarcales, ¿sí? Un poco ya más fuerte el término, es que siempre habíamos visto al paciente que yo le doy la información y tú sencillamente haces caso, ¿cierto? Y si no haces caso, yo tengo la posibilidad de reprender tu comportamiento y decir, señor, usted no está haciendo caso, usted se está complicando, por culpa suya se están generando efectos muy nocivos frente al cuidado efectivo de su salud. Entonces, wow, ahí nos estábamos tomando atribuciones que no corresponden y que no deben ir dentro de un proceso educativo. Bueno, que lo regañe la mamá, la esposa, quien lo vaya a regañar, pero nosotras no. Entonces, ojo, yo lo que debo reforzar es conductas protectoras, ¿sí? Cómo poder ayudar que dentro de ese contexto del paciente pueda hacer lo mejor posible para complicarse lo menos posible y evitar conductas de riesgo que me puedan llevar a generar serias complicaciones dentro del contexto del paciente. Eso nos da unos estilos de vida estructurados, adaptados a las nuevas condiciones de salud del paciente y que sobre todo pueda disminuir la susceptibilidad que tiene de posibles complicaciones. ¿Qué elementos debe contener las metodologías para la educación del paciente con soporte nutricional? Entonces yo aquí voy a desinflar la historia porque no va a traer la varita mágica perfecta para generar la mejor estrategia educativa, pero sí les voy a dar los elementos clave para que ustedes sean unas educadoras de altísima calidad en salud. Entonces, el primer tip, información. Resulta que cuando hablamos de educación tenemos que tener clarísimo 3 elementos: informar, comunicar y educar, ¿sí? Debemos bajarnos un poquito de esa expectativa eterna que tenemos que yo educo a mis pacientes. Un momento, no siempre los puedo educar. En algunas ocasiones solo les puedo informar, ¿cierto? Les doy una indicación, pero no quiere decir que haya un proceso educativo. Como bien lo dice la definición, es un proceso. Incurre en varios elementos como los que tú nos estabas comentando, influyen varios actores, áreas de conocimiento, todos estos ejercicios son claves para identificar. Entonces yo me voy a hacer varias preguntas antes de empezar. ¿Cuál es mi población? ¿Quiénes son? ¿Qué edades tienen? ¿Qué género tienen? ¿Cuáles son los niveles educativos, la cultura, la religión?
¿cierto? Son aspectos que pueden llegar a ser decisivos para la orientación y la mejor elección de mi proceso educativo. ¿En qué momento del ciclo vital se encuentra? ¿Todas las personas aprendemos de la misma manera? No, ¿cierto? Si mi población es pediátrica, muy probablemente mi variación de estrategias educativas va a ser muy diferente a si yo estuviese haciendo una intervención de pacientes adultos mayores. Entonces, es importante que entendamos cómo aprenden y qué es lo clave para que yo pueda unirme a esas estrategias y dar la mejor intervención. ¿Qué afectaciones tienen relación con los determinantes sociales y de la salud? Volvemos a lo mismo, contexto. Necesito saber quiénes son, cuáles son sus redes de apoyo, cuáles son sus posibilidades, qué tanto conocen el uso del sistema de salud. Y ustedes lo viven a diario con nuestros pacientes que tenemos con procesos de problemas administrativos, que no les salió el MIPRES, que no tuvieron la posibilidad de recibir los medicamentos a tiempo. Parte de esa educación también debe conocer el paciente del cómo funciona el sistema. Preferencias de aprendizaje, el lenguaje de paciente. Ojo, a pesar que hemos evolucionado de una manera muy importante en el tema, seguimos cometiendo serios problemas a la hora de utilizar terminología médica, ¿sí? Y no es que esté mal, la responsabilidad es que para nosotros tiene que ser una parte clave, es que el paciente entienda ese término, ¿cierto? Si me van a decir una gastrostomía, ¿eso qué es? ¿Sí? ¿Qué es un estómago? ¿Qué es una sonda? Esos temas yo como educador debo tenerlos súper pendientes para que él lo sepa. O sea, no quiere decir que él no, yo lo sesgo y digo, no, tú no puedes entender qué es una gastrostomía, eso es para nivel súper guau. No, él debe hablar en un lenguaje porque todo el mundo le va a hablar de esta manera. Lo que yo debo tener en cuenta como educador es bajar esa información, que la comprenda, para que el siguiente paso, cuando le toque enfrentarse otra vez al término, yo ya sé qué es, ¿cierto? Y no lo que pasa hoy. Google se convierte en el educador por excelencia de lo que nosotros no estamos educando. Segundo tip, comunicación y educación. Tenemos que entender que los pacientes tienen una ruta de atención, viajan, ¿sí? Este viaje de paciente es importantísimo que lo conozcan. A veces somos súper juiciosos en el tratamiento, darle mucha educación y el resto. Entonces, entendámoslo, que esto nos ayuda a tener momentos educativos. Yo nunca debo perder el horizonte en que un paciente jamás se debe desligar del proceso de prevención, promoción y mantenimiento de la salud. Ejemplo, por más desnutrido, con la afectación por su condición clínica, todo el proceso que está viviendo tan difícil, olvidar que esa persona estará planificando, tendrá algún tipo de método, tendrá su vida sexual activa, ¿cierto? ¿Cómo poderme hacer unas preguntas que me hagan ver, que entender holísticamente la persona y no solo un diagnóstico o una condición clínica? Efectivamente, que entienda su enfermedad sin duda es uno de los retos más importantes de asumir en educación en salud, evidentemente su tratamiento, su rehabilitación y el hecho de la paliación. ¿Cierto? Que si es el caso, pues no hablar de wow, muerte, sino cómo yo puedo ayudarle a enseñar y a entender todas las posibilidades que tiene dentro de este proceso. Para esto, clave, tengan un lenguaje inclusivo, hacerlo parte de, aquí no llenarnos de artículos, de cosas, no. Simplemente llevemos un lenguaje que sea sencillo y que la persona sienta que estamos hablando de ella para ella, ¿cierto? Coherencia y secuencia en el tránsito de comunicaciones que recibe el paciente y su familia. Quizá una de las principales quejas que tiene un paciente es, ¿qué hago que la enfermera me dijo una cosa? Usted ahora me dice otra, pero el doctor ayer me dijo otra. ¿A quién le hago caso? Entonces, ¿cuál es la invitación? Hablémonos entre equipo de trabajo. Seamos coherentes y decir, bueno, ¿cuál va a ser nuestra postura? ¿Le vamos a medir un residuo de 30 centímetros, de 20 centímetros? ¿Cuál va a ser el parámetro para todos? Hagamos consenso para que asimismo eduquemos de una manera consensuada y muy contundente. Y la omnicanalidad. Entonces, hoy en día tenemos la virtualidad, los dispositivos digitales a la orden del día. Pero ojo,
no todos estamos llamados para utilizar las mismas herramientas. Puede ser que tengamos el súper video maravilloso, pero el paciente tiene una flechita de celular, ¿cierto? Entonces, ¿dónde quedó el video? No hubo posibilidad. No tengo datos para descargar el video. Oh, por Dios, ¿qué hago? Entonces, acostúmbrense en que en estos temas ustedes tengan plan A, B y C. ¿Listo? Paso número 3, tenemos qué sabe y qué hace con la información que tiene el paciente. Esa es de las cosas más valiosas que puede hacer uno en el proceso educativo, porque a veces llegamos y llenamos de información al paciente. Le hemos dicho todo, la cartilla 1A, la leíste toda, la verificaste toda, sí, señora, todo está perfecto, todo está perfecto. Y vamos a ver en 3 días a ese pobre paciente allá en hospitalización o en urgencias, totalmente perdido, deshidratado, con fiebre, y pues yo lo sabía, pero pues no supe qué hacer. Entonces uno dice, wow, el tema falló. Entonces, ojo, no es solo lo que yo sé, sino el qué hago con lo que yo sé. ¿Listo? Entonces, para eso es importante que desde el proceso del paciente siempre llevemos a la autogestión. Hoy en día este tema cobra un significado muy valioso y es porque cada vez tenemos pacientes más dependientes de sus cuidadores y familiares. Y eso también ha sido parte de malas orientaciones que tenemos en estos escenarios. Que es importante que el paciente siempre tenga información adecuada y a su medida. Puede tener 1000 años, pero tiene derecho a saber que tiene herramientas que sean propicias para esas condiciones y características o preferencias de aprendizaje, la participación, la capacidad de decidir. Mira, yo he visto casos terribles de pacientes que llegan con unas sobrealimentaciones tremendas porque sí o sí les tocaba comer o pasarse los bolos nutricionales, pero cuando te dice el paciente medio en lo que puede, es que yo no quería más, me sentía demasiado lleno y me seguían llenando y llenando y llenando y llenando, porque ese familiar solo aprendió era que tenía que pasarle los bolos, punto, ¿sí? Eso es de verdad demasiado triste. Empoderamiento y sentimiento de tener el control. Esto es muy importante y es que cuando yo educo, lo que le estoy dando es herramientas a la persona para decir yo puedo, yo lo puedo hacer. Para el cuidador, la bandera aquí es apoyo, ¿sí? ¿Cómo sustentas, acoges, acompañas el proceso? Pero no suples, no anulas, no le quitas esa posibilidad de autonomía que tiene el paciente. Obviamente en la medida de sus posibilidades. Entonces, ¿qué necesito hacer? Lo mismo, informarlo adecuadamente, darle herramientas, ¿sí? Como a veces en la unidad de cuidado intensivo uno termina haciéndole todo al paciente. Cuando el paciente se puede cepillar solo, se puede peinar, yo le sostengo el espejo. Yo le traigo la agüita, el cepillo, la crema, pero tú vas a intentar y yo te rectifico. Esos mínimos detalles, no solo desde el punto de vista de respeto humano, sino de cognitivamente estimular a una persona que está ahí, quietecita. Entonces, miren lo clave que puede ser. Consenso. Pregúntale al paciente, negocien, hoy no me quiero bañar, ¿me puedo bañar más tardecito? O saltémonos un día, no pasa nada, ¿cierto? Y no, es que la enfermera me dijo que lo tengo que bañar. No. Ayudemos a que ellos puedan mejorar sus canales de comunicación. Sustentación, ¿sí? O sea, cómo poder decir, bueno, a mí la enfermera me dijo que si empezaba a tener estos residuos, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debo estar vigilante a esas posibles necesidades? Y guía para el fortalecimiento. ¿Cómo cada día puede ir mejorando su relacionamiento con los pacientes? Comprensión de la condición, ojo, las imágenes que a veces ve uno en materiales educativos van tan lejos de la realidad. O sea, uno dice, ¿en serio eso es un estómago? ¿Sí? ¿Realmente eso se apropia? Entonces, ojo, tomarse, yo digo que a veces uno se demora más buscando la imagen que la misma información. Entonces, piénsese muy bien, todo comunica. Entonces, ¿cómo yo puedo realmente apoyarme? O sea, piensen que esa imagen que van a elegir debe apoyar el proceso que ustedes están realizando en la educación.
Cuarto, desarrollo de la habilidad. ¿Listo? Entonces les decía, no solo es conocer, es también saber cómo hacerlo. Desde el paciente, la comprensión del proceso, práctica simulada. Si ustedes logran tener estos macromodelos o herramientas que permitan que el paciente no ensaye en él. Es la primera vez que se ve eso, la primera vez que se está enfrentando a un estómago, ver una bocadura del estómago no es tan chévere, no todo, o sea, no todos estamos preparados. Y si no recuerden cuando estaban en la academia, la cara que uno hacía, que uno le decía a la profe, ayuda, ¿cierto? Es que tengo el honor de tener una profe mía en el auditorio. Entonces, dos profes, sí señor. Lógica y coherencia de por qué cada paso. Ojo, cuando en este tema que es tan manual, cuando ustedes le dicen al paciente, bueno, primero coge la sonda allí, vas a hacer acá, le vas a colocar aquí, allá, ustedes deben tener muy en claro que el paciente debe entender el por qué debe ser A, B y C y no C, D, A, ¿cierto? Porque este tipo de elementos va a ayudar a que él se apropie más de, no, es que yo primero tengo que limpiar, porque es que si yo no limpio voy a ta. Perfecto, aplausos para ese paciente porque la tiene clara. Sencillo y posible. Entre más arandelas le ponemos a la información, más difícil es la retención. Y si no, háganse cualquier examen en un momento, una conversación que tengan el día de hoy y recuerden cuántas cosas le dijo la persona que les habló. Probablemente les quedó por allá sonando, este habló del paro de ayer, pero ¿cierto? Porque muchas veces estamos en el automático. Bueno, entonces importante y que es fácil, que es posible y que él puede hacerlo. Y desde la perspectiva del cuidador, lo mismo, comprender el proceso, la práctica simulada. ¿Por qué? Porque él puede que no lo vaya a ejecutar si el paciente es, pero sí puede verificar que los pasos se están cumpliendo. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejercicio con los papás en lactancia materna donde les hacemos simulación, pero no porque ellos vayan a lactar, evidentemente, sino que entiendan qué significa estar allí, es un ejercicio empático y van a apoyar a su esposa y decirle, mira amor, puedes cogerlo aquí mejor porque yo aprendí que aquí le das más soporte. Eso es lo que hace un cuidador. También sencillo y posible, y el rol del apoyo y guía para el logro. Y, ojo, el trabajo en equipo. ¿Cómo sumo? Mira, te traje la agüita, está esto, está lo otro. Entonces, ahí es donde hay reconocimiento de todas las actividades que se hacen. Entonces, a esto yo le doy una secuencialidad. Entonces, le digo, bueno, la limpieza y el mantenimiento que debo tener, la permeabilidad, el cuidado del estómago, la piel periostomal, la administración de los suplementos o los medicamentos, ¿sí? Darle como un ritmo de vida o secuencias en su vida diaria. ¿Sí? Es una comprensión. Acuérdense que los hábitos se generan por las rutinas que podemos llegar a tener en ciertos procesos, no en todos porque se vuelven aburridas, sino en ciertos procesos yo le puedo dar una rutina para que haya adherencia, practicidad, destreza, que son partes de los procesos de aprendizaje. Quinto, desarrollar la motivación. Aquí sí, problemas. No es tan fácil. ¿Sí? Realmente hay que tener un contexto adecuado, pero no es imposible. ¿Qué es importante? Primero, sepan que lo que tienen enfrente de ustedes no es un paciente, es un ser humano, que como ustedes tiene todas las realidades, necesidades del mundo. Para eso necesito, ya les hablaba, la confianza, ¿sí? Que ellos crean en lo que ustedes les están diciendo. ¿Cómo yo puedo ser parte y apoyo en este proceso? ¿Sí? No decir cosas que no son o de las que no estoy segura, eso es clave, porque ellos sí que se dan cuenta de esos temas. Reconocimiento. Puede ser que haya hecho un poquito. No, mira, yo hoy me hice media curación sola y mi esposo me hizo la otra mitad. Excelente, le hiciste la mitad. Eso es muy importante. Refuerzo positivo. Hablemos siempre en positivo. Él no puede, no lo logra, a partir de ahora es imposible para usted. Jamás lo usen. Eso, perdónenme en el término que voy a usar, castra la vida de las personas, porque entienden que ahora en adelante ya no soy humano, ya no voy a poder ser persona, me volví un bulto en mi casa, ¿sí?
¿Y dónde se refuerza? Pues en las sesiones que tengo en el hospital cuando me dicen usted no puede. Eso se llama invalidar a una persona. Todo vale. No tengo solución salina. ¿Qué otras alternativas me puedo inventar? Y díganme si no en algún momento de nuestras carreras nos ha tocado decir, toca que vaya hirviendo agüita en la casa, ¿cierto? Porque es eso o no hacerlo. Bueno, entonces esa creatividad sustentada, ¿sí?, de la información y orientación que le puedo dar al paciente, pero con siempre el norte científico y del deber ser. Empatía, ¿sí? Empatía, sí se agota, sí se agota, pero depende de mí. Pasa la página, tengo 10 pacientes hoy, pero son 10 historias de vida que debemos empezar a entender. Contextualización de cada caso es diferente, lo que les acabo de decir, y llevarlo a un término muy valioso que es ser protagonista. Tú eres el protagonista de tu historia. Aquí va a pasar todo lo que tú permitas que pase. Entonces es muy importante, y aquí hablan de una figura en educación que se ha connotado que se llama coach educativo, ¿sí? Y cómo yo utilizo un lenguaje, una postura, una dinámica de intervención, que no voy a hacer ese regañón que les hablaba hace un rato, sino voy a ser un acompañante de este viaje que la vida los llevó a tener. Con los cuidadores es exactamente lo mismo y los ligamos también al ejercicio de ser coach. Mira, los escenarios de maltrato que uno reconoce entre ese mal relacionamiento paciente-cuidador son terribles. Llega un momento cuando ya el agobio aparece, cuando los procesos no han sido de la manera más favorable, no por querer, sino porque realmente ya hay cansancio. Empezamos a tener un lenguaje muy agresivo, ya no es la solicitud, es el regaño, la exigencia. Entonces, ojo, no pierdan de vista a sus cuidadores, ellos también hacen parte. Y una herramienta clave que utilizamos acá en la Fundación es el ejercicio de la validación. En educación tenemos un problema y es que siempre hemos número de intervenciones hechas al año, número de personas impactadas con la educación. ¿Y qué quedó? Casi nunca somos efectivos en validar o poder mostrar el impacto de eso que hacemos. Y es un reto súper importante porque, como yo les digo, hay que reconocer tanto que una enfermera saque 20, 30, 60 minutos en pararse al frente de su paciente y con todo su amor darle toda la educación que merece ese momento de verdad tan importante, pero cuando nos van a decir, y demuéstreme usted qué estaba haciendo, o esas de educación no hacen nada. No es que no hagamos nada, es que no somos contundentes a la hora de dar resultados en términos de educación. ¿Qué les dejo para esto? Que ustedes deben saber preguntar y eso se puede medir. Y nosotros tenemos aquí un elemento que es preguntar en lo que sabe el paciente y qué hace con la información que tiene en diferentes esferas de lo que yo quiero trabajar o los objetivos de aprendizaje. Entonces yo puedo formular preguntas: ¿qué tan preparado me siento para afrontarlo? ¿Qué decisiones puede tomar con lo que sabe? ¿Se siente seguro con lo que sabe? En el tiempo en que pueda hacer una barrera para continuar o que se detecte esa barrera, ¿usted qué va a hacer? Entonces, acción-reacción. ¿Cómo puedo ver comprobar que esas actividades o acciones o decisiones que va a tener el paciente van a ser finalmente un apoyo hacia su cuidado o por el contrario, como les decía, van a ser unos factores de riesgo que van a complicar este proceso? Lo mismo se traspola hacia los familiares y una en particular es en caso de requerir ayuda, ¿dónde puedo encontrarla? Saber cuándo levantar la mano, cuándo ir a urgencias, cuándo estoy diciendo, uy, yo creo que aquí no lo estoy haciendo bien. Es importante que ellos tengan muy clara esa articulación. Y ya para terminar, ahora sí ustedes me dirán, y bueno, ¿y el soporte dónde quedó? La experiencia es de ustedes. Todos estos tips que acabo de indicarles es adaptables a la indicación del soporte que van a tener, la modificación de la forma que será alimentado el paciente, que entienda esa transformación que va a suceder allí, que la vida continúa.
¿sí? Que no se acabó, se cerró un capítulo, sino que por el contrario hay que entrar en ciertas modificaciones, precauciones para la administración segura, no esperar hasta que veamos casos desastrosos que lamentablemente vemos, sino cómo enseñarlos en términos de seguridad del paciente, cuidados de la vida orogástrica en el paciente. A veces solo vemos un estómago, pero bueno, y lo que normalmente funcionaba para él, ¿dónde quedó? Entonces volvamos a retomar, ven qué tan lubricada o adecuado está el cuidado de la mucosa gástrica, cómo están todos sus patrones, sus procesos en él. ¿Qué puedo y qué no puedo hacer con una administración artificial de alimentos? Es clave para que ellos entiendan como su ruta y su manejo óptimo, la higiene y el mantenimiento de los dispositivos, la eliminación y sus posibles variaciones. Entonces ya nos comentabas una cantidad de tipsitos muy chéveres que bueno, yo le puedo recomendar que consuma este tipo de medicamentos, este tipo de alimentos, para que él sepa conforme a los cambios tomar acciones para evitar las molestias que esto puede ocasionar. La permanencia e indicación de los mismos. A veces a mí me da tristeza, tuve un paciente que llegó con una sonda de verdad increíble, 5 años con una sonda vesical. No, pues a mí me la pusieron, no me dijeron nada, yo me quedé con esto. Yo no lo puedo creer, pero pasa. Aquí y en TNT, no aquí en Fundación, no estoy diciendo dónde me pasó en este mundo loco. Y nada, me voy con esta frase que creo que es lo más importante del proceso de la educación, y es que educar es parte del arte de cuidar. Muchísimas gracias y espero que le haya podido dar un granito de arena.